Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Esta es la lección número 7 del libro de Efesios. Y hoy estaremos hablando de viviendo para la gloria de Dios. Viviendo para la gloria de Dios. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias por esta mañana, Señor, en que nos permites primero reunirnos para adorarte, para exaltarte, para poder, Señor, darte a ti toda honra y toda gloria. Y esperamos con todo nuestro corazón, tú nos guíes, nos dirijas, para poder ministrar hoy tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que esa gracia divina pueda fluir hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Viviendo para la gloria de Dios. Ese es el enfoque, por supuesto, que tenemos hoy en la palabra del Señor. Llegamos aquí a una nueva sección en esta epístola a los Efesios, la cual trata sobre la conducta de la iglesia. En los primeros 3 capítulos vimos el llamado celestial y ahora en esta parte práctica, por supuesto, veremos el andar terrenal del creyente. No un andar mundano, a eso no tiene nada que ver, sino un andar terrenal, porque nos encontramos, por supuesto, con los pies sobre esta tierra. Los verdaderos cristianos, a quienes colectivamente llamamos la iglesia, que somos nosotros, están sentados, dicen, los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, y por supuesto Él está sentado a la derecha de Dios. Pero la iglesia tiene, por supuesto, que andar por esta tierra. Y tenemos que entender cómo debe andar esta iglesia. Vamos a ver en adelante cómo debe andar la iglesia. Pablo, cuando escribe a los Efesios, pasó 3 capítulos completos explicando con glorioso detalle todo lo que Dios hizo por nosotros, y lo hizo gratuitamente por su gracia. Ahora lo que hace Pablo entonces es traer un llamado a vivir correctamente. Esto es como preguntarnos en esta mañana, ¿cómo estamos viviendo para Dios? Y esto sería una buena pregunta para iniciar, por supuesto, este mensaje. Pero Pablo explica, tratando en lo posible de que la iglesia, nosotros como cristianos, entendamos que debemos vivir correctamente. Entonces, después de explicar lo que Dios hizo por su pueblo en los capítulos anteriores, nos da a entender que cuando nosotros comprendamos realmente
cuánto Dios hizo por nosotros, naturalmente queremos servirle, queremos obedecerle y hacerlo con una gratitud tal que nosotros daremos lo mejor de nuestra vida para el Señor. Entonces, nosotros no andamos dignamente para que Dios nos ame. Esto debemos inmediatamente marcarlo. O sea, usted no anda dignamente para que Dios lo ame, sino usted anda dignamente porque Él le amó. Siendo esto entonces una motivación que debe ser por gratitud y no por el deseo de ganar mérito alguno. Entonces, en esta última sección, en la carta a los Efesios, vamos a considerar tres cosas: la conducta, la confesión y el conflicto de la iglesia. Estas tres áreas las enfocaremos en este mensaje: la conducta, la confesión y el conflicto de la iglesia. Ahora, la iglesia aquí es un nuevo hombre y en el futuro, por supuesto, la iglesia se transformará en la novia de Jesucristo, en una esposa. Eso es lo que la Escritura nos muestra a nosotros. Y la iglesia entonces es también un buen soldado de Jesucristo. Por lo menos escuché un amén. La iglesia es un buen soldado de Jesucristo. Ahora, en esta última sección, que es una sección práctica, lo que hacemos nosotros es que descendemos al nivel del diario vivir. O sea, nos bajamos de las nubes espirituales, nos bajamos del monte alto y comenzamos a mirar entonces lo que es el diario vivir de la iglesia. ¿Me siguen esto? Recuerde usted que el Señor Jesucristo y los discípulos, cuando descendieron del monte de la transfiguración, una experiencia extraordinaria para los discípulos, una experiencia inmensamente grande, donde ellos vieron con sus propios ojos cómo el Señor Jesucristo se transfiguraba y sus vestimentas se hacían tan blancas que ningún lavador en la tierra podía dejarlas de esa manera. Y aquí entonces, bajando del monte de la transfiguración, se encontraron con un joven poseído por el demonio y con una multitud de gente totalmente escéptica, incrédula. Entonces nosotros como cristianos encontramos tanto de esta misma rutina. Podemos encontrarnos con esto constantemente, con las situaciones más inesperadas y más conflictivas en el mundo controlado por las fuerzas del mal. O sea, usted y yo no podemos pensar que porque tenemos un culto lindo, hermoso, en donde la presencia de Dios nos toca, nos anima, nos fortalece, nos levanta, pensamos que ya el diablo no existe, o pensamos que ya no vamos a tener problemas, cuando en realidad tenemos que pisar sobre esta tierra en donde el enemigo y las fuerzas del mal están todos los días atacándonos. Entonces, la pregunta aquí es: ¿seremos nosotros capaces de traducir estas verdades de la cumbre del monte a las necesidades de la vida cotidiana? ¿Seremos capaces nosotros de hacer eso? ¿Vamos a ser capaces de permanecer firmes y andar por los caminos de esta tierra de una manera que realmente agrade a Dios? Se ha afirmado increíblemente que esta epístola a los Efesios ocupa de alguna manera la misma posición teológicamente que ocupa el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Recordemos algo importante aquí, que Josué entró a la tierra prometida en base a la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, y también por supuesto a Moisés. Esa tierra le pertenecía por el derecho concedido por esa promesa, y así fue por supuesto como guió a los israelitas a cruzar el río Jordán para entrar en esa tierra. El cruce del río Jordán es un símbolo de la muerte, símbolo de la sepultura y símbolo de la resurrección de Cristo.
Ahora, nosotros como creyentes, espiritualmente hablando, hemos sido introducidos en la tierra prometida. Y allí es donde usted y yo, por supuesto, vivimos en el día de hoy. O por lo menos es donde deberíamos estar viviendo actualmente. O sea, en el territorio que representa la resurrección. Sígame en esto. Josué tenía que apropiarse de esa tierra, tomando posesión del territorio. ¿Para qué? Para disfrutar de las bendiciones que esa tierra proveía. El término posesión es la principal palabra que el libro de Josué, aunque por supuesto lo marca de esa manera, había enemigos allí, aunque habían otros habitantes en ese lugar. Y estos eran verdaderos enemigos para el pueblo de Israel. Y también habían otros obstáculos interpuestos en el camino. Entonces Josué tenía que vencerlos y ocupar el terreno. La palabra posición, que es muy parecida a posesión, pero posición fue una palabra clave en Efesios, porque Dios nos ha bendecido con tanta bendición espiritual. Incluso el texto dice con toda bendición espiritual. O sea, Dios nos la ha entregado a nosotros. Miren lo que usted tiene. Tiene toda bendición espiritual. No se goce tanto que se puede desmayar. Usted tiene toda bendición espiritual. Dios nos la ha entregado, pero en nuestra vida, aquí en la tierra, ahora la pregunta es: ¿hemos tomado posesión de esas bendiciones? Aquí es donde la pregunta comienza inmediatamente a confrontarnos a nosotros. ¿Sabe? A los israelitas se les había prometido esa tierra, pero para ellos, y esto debe entenderlo, se trataba de una futura tierra hasta que entraron a ella. A Josué Dios le dijo en Josué capítulo 1 versículo 3: yo os he entregado, tal como dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Mire esto. En otras palabras, Dios le dijo que la tierra era de ellos, pero solo la disfrutarían cuando tomaran posesión de ella. ¿Me sigue? O sea, la tierra era de ellos porque era prometida por Dios, pero solamente la disfrutarían cuando tomaran posesión de ella. Ahora entonces, al creyente que tiene este tremendo privilegio de entrar, de ocupar, es decir, de poseer todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Usted y yo tenemos ese privilegio de que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Sin embargo, las inescrutables riquezas de Cristo deben ser buscadas. Y deben ser buscadas con un detector espiritual, que es la palabra de Dios. O sea, usted tiene que entender, conocer, saber la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios le ha prometido a usted, y de esa manera entonces poseer y ponerse en la posición que Dios le ha dado. Hasta ese momento, en esta carta que estamos estudiando, hemos podido observar declaraciones gloriosas, pero a partir, por supuesto, de ahora encontraremos mandamientos. Ya que aquellos que han sido llamados a un lugar tan exaltado, se les manda vivir una vida que se corresponda con el llamado recibido. ¿Sabe? Hay tantas personas en el día de hoy que se han detenido en su camino y vienen
y podríamos decir agregar, y viven en realidad en la primera parte de esta epístola a los Efesios, pretendiendo que son personas sumamente espirituales. Porque cuando hemos estudiado los capítulos anteriores nos damos cuenta que Pablo habla de gente muy espiritual. Sin embargo, aquí es donde realmente se ve la gente espiritual. Hemos llegado entonces a la parte práctica. Usted sabe que la teoría es buena, pero la práctica demuestra qué tanto aprendimos de la teoría. Y esto es lo mismo cuando alguien estudió una carrera en la universidad y luego tiene que hacer la práctica. Y en la práctica se ve si realmente aprendió o no aprendió. Entonces aquí vemos que Pablo comienza a mostrarnos a nosotros la conducta terrenal que debe tener la iglesia. Vuelvo a insistir, no la conducta mundana, la conducta terrenal. O sea, estamos aquí en la tierra y cuál debe ser nuestra conducta. El nuevo hombre debe exhibirse a sí mismo aquí en la tierra. Nosotros debemos exhibirnos aquí en la tierra. Escúcheme bien, los miembros de la iglesia, esa iglesia invisible, tiene que hacerse visible y difundir la palabra de Dios. Y la única manera de hacerlo es viviendo conforme a esa palabra que predicamos. ¿Me sigue? Lo primero que presenta Pablo, o una de las cosas que presenta Pablo, es que debemos estar unidos a Cristo. ¿Cuántos están unidos a Cristo aquí? El Espíritu de Dios está hablando aquí a personas salvas. Si usted es salvo, Dios le está hablando a usted aquí. Ahora, si usted no es cristiano, Dios no le está pidiendo que cumpla los mandamientos de esta epístola. Primero, tiene que convertirse en un hijo de Dios por la fe en Cristo, y tiene que convertirse en un miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, todos los requerimientos de esta epístola son para ¿quiénes? Para los cristianos. Usted no puede ir allá afuera a poner este requerimiento a la gente del mundo, porque ellos no son cristianos. Por lo tanto, este requerimiento es para los cristianos. Y como usted es cristiano, este requerimiento es para usted y para mí. Entonces lo que sigue en esta carta es para aquellos que han sido redimidos y han escuchado la palabra de verdad. Ahora bien, no puede y no se puede instar a los que no tienen vida espiritual a que caminen en esta vida espiritual. No importa cuánto instemos o cuánto insistamos en ello, la persona que está espiritualmente muerta tiene que recibir primero la vida, porque si no recibe la vida sigue muerta. Entonces Pablo ha dicho que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo esa entonces la condición de todos los que están perdidos a los ojos de Dios. Es interesante, hermano querido, cuando profundizamos en la escritura, que las religiones les están diciendo al mundo en agonía: haz algo y serás alguien. O sea que, ¿qué están diciendo? Que si usted hace ciertas cosas, entonces usted será un cristiano. Dios dice justamente lo contrario: sé alguien y entonces podrás hacer algo. O sea, conviértete a Cristo y podrás hacer algo. Esto es totalmente diferente y opuesto al pensamiento generalizado. La gente piensa que si hacemos algo, entonces vamos a ser alguien. No, tienes que ser alguien para luego hacer algo. Si usted no es cristiano, y lo digo así directamente, si usted no es un cristiano, puede permanecer en los costados del camino y escuchar, oír.
Usted aprenderá, por supuesto, lo que Dios le pedirá que haga si usted se convierte realmente en un creyente. Y cuando usted mire a su alrededor, sabrá si los que profesan ser cristianos están viviendo como Dios quiere o no. No se puede entonces en este sentido, si no conocemos la palabra de Dios, si no entendemos realmente lo que Dios nos pide como hijos de Dios, no podemos siquiera saber quién es o quién no es cristiano. Cuando hablamos de la exhibición del hombre nuevo, quiero enfocarlo esto y explicarlo. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra pues es conectiva, es una palabra de transición, y esto debemos aprenderlo. O sea, quiere decir, en vista de todo lo que Dios ha hecho por el creyente, todo lo que hemos visto en los 3 primeros capítulos de esta epístola, Pablo entonces pone que es él un prisionero en el Señor. Él no estaba preso por Roma, aunque Roma era quien lo había apresado, pero él dice: yo no soy prisionero de Roma ni del César, ni estoy prisionero aquí por los hombres. Yo me considero un prisionero en el Señor. Era un prisionero a causa de su posición en Cristo, porque recordemos que Pablo estaba preso por predicar el evangelio, por hablar de Jesucristo. O sea, todo el escarnio y todo el sufrimiento y todo lo que Pablo estaba viviendo, lo estaba viviendo por la causa de Cristo. Por lo tanto, él dice: yo no soy un prisionero de Roma, soy un prisionero en el Señor. Y aquí nos hacemos la pregunta: ¿no es interesante aquí, hermano querido, que Pablo pudiera estar sentado en los lugares celestiales en Cristo y también podía estar sentado en una prisión porque es un testigo de Cristo ante los no judíos? Esto es impresionante. Pablo al mismo tiempo estaba sentado en una prisión y estaba sentado en los lugares celestiales con Cristo. Luego el apóstol dijo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este verbo rogar es la misma palabra, por supuesto, que encontramos en Romanos 12:1, cuando Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por las misericordias de Dios. O sea, no era un mandamiento del monte Sinaí, no era la ley del monte Sinaí que fue entregada a Moisés, esa ley que fue entregada a través de fuego y truenos. Era el ruego delicado que trataba, por supuesto, de persuadir con mucho amor. O sea, tenemos que vivir como es digno de la vocación o el llamamiento que hemos recibido. No debe ser bajo una ley, sino bajo un principio, el que nosotros decidimos hacerlo por amor a Cristo. Es un llamado a vivir a un nivel acorde a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Pablo incluso le agrega y le dice a los filipenses en el capítulo 1 versículo 27, le dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Le escribe a los Colosenses capítulo 1 versículo 10 y les habla de la misma manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no agradándonos en todo, agradándole a Él en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Además, aquí, hermano, cuando vemos que Pablo señala hacia su propia vida y la pone como un ejemplo del andar del cristiano,
Él escribe a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, le dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa o de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea, aquí Pablo está poniéndose como ejemplo, y usted puede ponerse como ejemplo de los demás. ¿No hay ni un amén? Usted puede ponerse como ejemplo de los demás cristianos. O sea, Pablo está diciendo de esta manera que les rogaba a los cristianos que ellos estuvieran acorde al llamado que Dios les había hecho. Y así fue como Pablo entonces nos rogó que viviéramos una vida digna del evangelio. Ahora posiblemente la gente no se lo diga, pero sin duda están evaluándonos si usted es o no un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo. Todos los días están evaluándonos, su vecino, su vecina, el del negocio, el de la empresa, en el trabajo, el jefe, el compañero, el colega, el familiar, el amigo, el descarriado, qué sé yo. Lo están evaluando todos los días. Hasta lo más insignificante lo toman en cuenta. Hasta cómo respira y cómo ronca. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esa evaluación está demostrando si usted es realmente un cristiano o no lo es. Ahora, la única forma, hermano querido, en que pueden saberlo es por su manera de vivir. Recuerde usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Y no está hablando de lo que usted logra humanamente, está hablando del fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. El gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, todo aquello. Entonces está hablando de eso, no está hablando de lo que usted logra, el auto nuevo, la casa nueva, esto, todo. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el fruto del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. O sea, podríamos decir entonces que no se trata tanto de cómo anda uno o por dónde camina uno, porque no se trata tanto de eso. Como dijo el apóstol Juan, recuerde usted lo que dice en 1 de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, el andar en la luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. Escuche bien. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la palabra de Dios? Ese libro que dice Santa Biblia en la tapa, por si no lo sabe. Y si lo pone de costado también dice Santa Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedica a ese libro? Ahora, yo sé que con toda esta tecnología lo tiene también en el celular y ha descargado seguramente alguna Biblia digital y posiblemente en su tablet, en su computador. Pero ¿cuánto tiempo le dedica? Puede que la haya descargado y nunca la haya abierto. ¿Cuánto tiempo le dedica? Si usted tiene hijos, ¿ellos saben cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? También sus vecinos podrían saberlo. La gente de la iglesia podría saberlo. Ahora, si queremos vivir, hermano querido, en compañerismo y camaradería con Dios, tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. Entonces Pablo estaba expresando sus ruegos en base al llamamiento que ellos habían recibido. ¿Usted ha sido llamado por el Señor? ¿Cuántos han sido llamados por el Señor aquí? A ver, levante la mano. Uy, que me falta rato convertirlo, Señor. Entonces aquí veamos esto. Pablo les acababa de explicar que vivían en la economía o la administración de la gracia de Dios. O sea, vivían bajo un nuevo orden. Usted y yo debemos entender que nosotros no vivimos bajo la norma de este mundo, sino vivimos bajo la norma de Dios.
Y cuando Él dice que es el dueño del oro y de la plata, no es que Dios le va a derramar un cajón de oro para usted porque sí nada más, sino que Dios tiene el control de la economía en todas las áreas. Y Dios puede darle, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, Dios puede suplir, Dios puede proveer, Dios puede multiplicar, porque Él es el dueño de todo. Entonces, esto es como decir, o sea, el flojo que no le trabaja un día a nadie no puede decir: Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, tú me vas a dar. No está diciendo eso. Está diciendo que si usted se comporta como cristiano y entiende lo que es su vida sobre esta tierra, y aún más lo que la misma palabra dice, que usted no puede dejar sin trabajar, o no puede estar sin trabajar porque debe alimentar a los suyos, entonces Dios va a proveer. Déjenme enfocarles algo. ¿Cuál será el carácter de un andar digno? Porque hoy día hay muchas ideas, ¿no? Muchos pensamientos, filosofías de cómo debe ser un cristiano. Usted tiene una idea de lo que debe ser un cristiano, el hermano del lado tiene una idea de lo que debe ser cristiano, el otro hermano tiene también otra idea, y al final todos somos diferentes. Ahora, el carácter de un andar digno, ¿cuál será? De acuerdo a Pablo, Efesios capítulo 4 versículo 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira lo que dice aquí. O sea, aquí dice con toda humildad, lo cual quiere decir una mente que no es altiva. Aquí no tiene nada que ver que dice, con humildad, no se puede vestir así, pastor, hay que ser humilde. No. Está hablando de una mente altiva. Eso es considerar a los demás como mayores que usted, como más importante que usted, y usted entonces debe andar con humildad. Usted sabe entonces que Pablo practicaba lo que predicaba, demostrando constantemente ser lo opuesto al orgullo. Por lo cual usted tiene que encontrar realmente cuando lee que él actuó con humildad. Ahora, la humildad es una especie de buque insignia. ¿Cómo se llama? Insignia, ahí sí. Un buque insignia de las virtudes cristianas. Es lo primero que debe destacarse en un cristiano, la humildad. ¿Usted es humilde? No diga nada. Pero lo primero que debe destacarse en un cristiano es humildad. Aquí no se trata de la vestimenta, se trata de la actitud. Entonces, aquí vemos que Pablo sencillamente habla a la iglesia para que nuestro carácter sea humilde. Y el apóstol Pablo, escribiendo también a los filipenses, les dice en el capítulo 2, versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, de nuevo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo estamos ahí? O sea, el Señor Jesucristo se caracterizó por su humildad. Recordemos que dijo: aprended de mí. Él lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora usted en su casa ¿se atrevería a decir esta frase? A toda la familia, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la pega, en el trabajo, colegas, quiero decirles algo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No se ría. Entonces tenemos que aprender de esto. Hay muchos creyentes, hermano querido, en la actualidad que tienen orgullo. Orgullo por su raza, orgullo por su lugar de origen, orgullo por su posición, orgullo por su apariencia.
Y en realidad están tan orgullosos de haber sido salvos incluso por gracia. O sea, necesitamos aquí permitir que el Espíritu Santo nos controle. ¿Para qué? Para poder andar en humildad y mansedumbre. Entonces, un andar digno ante Dios estará marcado constantemente por la humildad, no por un deseo insistente de defender nuestros propios derechos. A usted le encanta, ¿cierto?, que lo respeten. No debáis nada a nadie. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, nosotros debemos entonces tener mucho cuidado. De repente va a aparecer alguien que lo va a atropellar en el sentido de su carácter. Lo va a atropellar, le va a decir cosas hirientes incluso, o lo va a ofender. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a parar al mismo nivel? ¿O va a querer ser más grande? No, usted es un cristiano. Usted humilde. Amén. Amén. Me recuerdo siempre a un gran predicador, muchos años atrás, ya está con Cristo. Le escribían cartas de todas partes, porque antes, usted sabe, no estaba la tecnología de hoy, el email, los WhatsApp y todo eso, que es increíble, ¿no? Pero le escribían cartas. Antes las cartas eran los que podían llegar. Y él se preocupaba de responder todas las cartas que le llegaban. Cientos de cartas. Y él las respondía todas. Y había siempre una persona que lo criticaba en todo, hasta por la forma de hablar, de caminar, de vestirse, de todo. Lo criticaba por todo y él le respondía. Y en una de las cartas le escribe a él y le dice: yo creo que usted no es un hombre de Dios, por esto y por estas razones. Le pone algunas razones. Y el hermano pudo haberle escrito de vuelta, ¿no? Y haberle dado alguna cátedra de instrucción. Y no, y él le pone en la respuesta, le dice: mi hermano querido, posiblemente usted tenga la razón. Sí. Él dice: no, a mí me mandan una carta así, no, yo lo empapelo. ¿Sí o no? No, que se cree. Pero ahí está, no respondió nada. No dijo nada que ofendiera a la otra persona. Le hizo: posiblemente usted tenga la razón. Porque constantemente nosotros tratamos de defender nuestros derechos. Ahora, antes del cristianismo, entienda esto, la palabra humildad siempre tenía una mala asociación. De hecho, por supuesto, en la mente de muchos todavía se hace. Pero es una gloriosa virtud cristiana, la humildad. Significa que podemos estar felices, contentos cuando no tenemos el control o no estamos dirigiendo las cosas a nuestra manera. Eso es humildad. Las cosas se salieron de control, no importa, estamos contentos igual. Amén. ¿Qué hacerle? ¿Qué podemos hacer? Hay que dar vuelta a la página, hay que seguir avanzando, hay que seguir adelante. No hay más que hacer. Además de humildad, increíblemente, el apóstol nos habló de la mansedumbre. O sea, de la amabilidad, la benignidad del carácter, por esa afabilidad. Pero eso no significa debilidad tampoco. Hubo dos personas en la Biblia, hermano querido, que destacaron por su mansedumbre. ¿Recuerda usted? En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés, el cual se dice que era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Lo ha leído usted? Y también se habla de nuestro Señor Jesucristo, que era manso y humilde. ¿Sí o no? Ahora, cuando observamos a Moisés descendiendo del monte Sinaí, mire, le pongo este ejemplo, y quebrando las tablas de la ley, esas tablas de piedra, escuchando por supuesto lo que dijo a su hermano Aarón y a los israelitas, que de alguna manera nosotros al mirar eso diríamos: bueno, Moisés no califica con su actitud como amable o benigno, pero Dios así lo consideró. O sea, no significa que una persona sea amable y benigno y pierda, en otras palabras, su fuerza. O sea, Moisés no era débil. Entonces, cuando observamos aquí todo lo que estoy tratando de enfocarle,
Cuando vemos, por ejemplo, al Señor Jesucristo que se dirigió al templo, ¿recuerda usted ese momento? Y expulsó a todos los que estaban allí haciendo negocios. La pregunta es, ¿actuó con mansedumbre? Ya usted ya dijo, no. Por supuesto que sí. Es que en la práctica, hermano querido, el sistema del mundo opta por una definición de mansedumbre que la convierte en un sinónimo de debilidad, o sea, que te atropellen todos. No, cuando usted tiene mansedumbre y está en Cristo, usted defiende lo que es de Cristo, no lo suyo. ¿Me está entendiendo? Recuerde que Jesús dijo, esta será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. O sea, no estaba luchando por su reputación, por su posición, estaba luchando por lo de Dios. Entonces la Biblia describe a la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios. Cuando alguien se levanta en contra de la obra de Dios o en contra de Dios, usted no puede ser débil en eso, porque la mansedumbre le dicta que usted debe hacer la voluntad de Dios, no importa cuál sea el costo. O sea, la mansedumbre en sí consiste en inclinarse ante la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Ahora, estos dos conceptos, la humildad y la mansedumbre, nos llevan, por supuesto, al próximo paso. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Sin duda a usted le gusta soportar a su hermano. Gracias por los amenes. A usted le encanta soportar a su hermano. Ay, que me gusta cuando mi hermano se enoja conmigo. Ay, sí me encanta porque yo lo soporto. Entonces necesitamos, hermano querido, esto para que los errores, esos errores inevitables que ocurren entre las personas de la familia de Dios, de la iglesia, no vayan en contra del propósito de Dios. Entonces tenemos que procurar unir todas las cosas en Jesús. Y esto lo vemos ilustrado a través de su obra actual en la iglesia. O sea, nosotros podemos definir la paciencia como el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. Ahora piense por un momento. Rápidamente, ponga en su mente a ver, ¿de quién le gustaría vengarse? Ay, quiere vengarse, dije vengarse. Pero usted no lo hace. Antes, cuando usted estaba en el mundo, ¿qué decía? El que me la hace. ¿Ve que usted era vengativo? Entonces la paciencia se define como el espíritu del que tiene el poder para vengarse, pero nunca lo hace. O sea, es la capacidad para padecer, para soportar algo sin alterarse, o la facultad de solo esperar cuando algo se desea mucho. Paciencia. Usted desea algo y usted sabe esperar. Ya será el tiempo de Dios. Es que yo quiero cambiar mi auto y se vuelve loco, hermano, y se acelera, y más encima cuando lo compra el auto sale malo más encima. No tuvo paciencia, no supo esperar. Me quiero casar, no importa con quién. Dice, no, cuidado, tenga paciencia. Es que no quiero quedar para vieja, ni tampoco para tía, ni tío, ni abuelo. No, abuelo, nada que ver. Ahora, esta actitud humilde, hermano querido, y también perdonadora hacia los demás, naturalmente cumple este don de la unidad del Espíritu. Imagínese usted que usted tenga humildad, paciencia. Usted no entendió lo que le acabo de decir. O sea, usted debiera tener, pues, hermano, ¿cierto? Pero yo digo, imagínese que tuviera. O sea, como decir, no, usted no tiene. No, ni se percatan de lo que les digo, hermano. Por lo menos levante la mano y diga, no, pastor, yo tengo. Entonces,
O sea, si nosotros decimos, porque nosotros decimos somos cristianos, hijos de Dios, nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos bondad. ¿Dónde están los bondadosos hoy día? Se fueron todos. Tenemos paciencia. Tenemos mansedumbre. La hermana María dice, no, Señor, dice. Ya, hermana María, ok. Entonces, si todo esto estuviera activo en nuestra vida como cristianos, imagínense, hermano querido, la unidad que existiría dentro de la iglesia. Y aquí es donde debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para mantener esta unidad. Nosotros no la creamos. Dios nunca nos mandó a crear unidad entre los creyentes. Por eso vemos hoy día los esfuerzos de las iglesias para crear unidad. Es que tenemos que hacer cosas juntos para que el mundo vea que estamos juntos y que estamos unidos. Pero mientras el Señor no nos dé ese espíritu de unidad a nosotros, nunca vamos a estar unidos, porque los celos, las contiendas, las envidias comienzan a aparecer. Y dicen, no, yo no soy de ese redil, no, yo soy de la otra iglesia, nosotros somos más espirituales, nosotros somos más santos, nosotros. Todo ese tipo de cosas que ocurren, ¿no? Entonces aquí debemos entender que Él ya ha creado, por su espíritu, hablo de Cristo, ha creado esa unidad. Y nuestro deber es reconocerla y guardarla. O sea, esta es una unidad espiritual, no necesariamente una unidad estructural o denominacional. Aquí no se trata de que, no, si las iglesias realmente estuvieran unidas, realmente yo les creería que son de Dios. No, esta iglesia debe estar unida, compacta. Debemos soportarnos unos a otros. Mira al lado a su hermano, dice, yo te soporto, hermano, yo te soporto, hermana. Me cuesta, pero te soporto. Entonces nosotros debemos confiar en que la unidad se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Si yo estoy unido a Cristo, voy a poder estar unido a mi hermano. ¿Por qué? Porque es por el Espíritu de Dios. No es algo que yo pueda crear, no es algo que yo pueda lograr humanamente. No se trata de que yo le siga el amén a usted para estar unido. No, se trata de que Cristo esté en mí y que Cristo esté en usted, y eso provoca la unidad. Finalmente Pablo entonces dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerde que el Señor Jesús oró por esta unidad. Cuando usted va al libro de Juan capítulo 17 versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, cuando el mundo no nos vea pelear más a nosotros, el mundo va a creer. Cuando ya no nos saquemos el cuero, ¿me entiende? Cuando usted ya no pelea al hermano, o a mí, o yo a usted, y viceversa. No voy a dejar a nadie fuera de esto, porque a veces nos ponemos a hablar más de la cuenta, ¿cierto? Siempre hablamos más de la cuenta. Por lo tanto, mientras hagamos eso, no sacamos nada con predicarle al vecino. Si el vecino dice, oye, qué peladora la señora esta, le tiene mal a todo el mundo. Sí, no, si de repente yo la veo espiritual ahí, muy espiritual, coloca la radio y cuando sale la alabanza, aleluya, y canta y alaba y da gloria y qué sé yo, feliz. Cuando sale el pastor a predicar, la apaga. Algo tiene. Es una broma. Entonces, para que el mundo crea que tú me enviaste, debe existir esa unidad. Ahora, todos los verdaderos creyentes, ¿hay verdaderos creyentes aquí? Aleluya. Todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús pertenecen a un cuerpo, un solo cuerpo. Y tendríamos que ser conscientes de que somos uno en Cristo. Entonces aquí tenemos que entrar a la descripción de la unidad de la iglesia.
para poder entender esto. De acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, Pablo dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo leí rápido, pero usted lo va a entender. Entonces el apóstol Pablo aquí procedió a enumerar 7 de estos elementos de unidad. 7. Veamos esos elementos. Un solo cuerpo. Esto tenemos que entenderlo, pero esto es como kindergarten, ¿me entiende? Pero tenemos que entenderlo, porque si no entendemos esto, vamos a seguir peleando. Ya. Un solo cuerpo. Usted no tiene otro cuerpo. Este es el único cuerpo. Entonces aquí se refiere al número total de creyentes. Porque desde el día de Pentecostés hasta que Cristo recoja su iglesia, es decir, incluyendo tanto a los creyentes judíos como los gentiles que hemos sido reconciliados con Dios, que formamos la iglesia del Señor y somos miembros de la familia de Dios, todos y cada uno de nosotros somos un solo cuerpo. Recuerda lo que dice Pablo a los Corintios capítulo 10 versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, aunque somos millones y millones, no obstante somos un cuerpo en Cristo. La iglesia puede ser llamada el cuerpo de Cristo porque realmente lo es. Pero esto debemos entenderlo. Hay puntos importantes por qué la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Primero, los miembros del cuerpo de Cristo están unidos ¿a quién? A Cristo en la salvación que Él nos dio. O sea, usted y yo tenemos la misma salvación y el mismo Salvador. Aquí las denominaciones, hermano querido, no cuentan. Yo no sé cómo lo van a hacer algunos cuando lleguemos al cielo. ¿Van a entrar de espalda? Porque esa iglesia de allá a mí no me gustaba, porque esos de allá tampoco. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, lo segundo, los miembros del cuerpo de Cristo siguen ¿a quién? A Cristo, el cual es la cabeza de todos. Tercero, los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. O sea, la iglesia es el organismo por el cual Cristo se manifiesta aquí en el mundo y a través de nosotros manifiesta su vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Siguiente, el Espíritu Santo de Cristo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones para la edificación de la iglesia. O sea, el cuerpo es una unidad que está compuesta de muchos miembros y aunque son muchos, son un solo cuerpo. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten ¿qué cosa? Un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, raza o ministerio. Recuerda lo que dice la Escritura: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Entonces los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, usted está viendo que todo eso lo ha vivido. ¡Ay, increíblemente! ¡Qué tremendo! Los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia de Cristo. Entonces estamos hablando de que pertenecemos a un mismo cuerpo. Amén. Luego dice Pablo que hay un solo espíritu. Esto me gusta. O sea, el mismo Espíritu Santo que habita en cada creyente. De modo que nos pertenecemos mutuamente en el Señor. O sea, usted
y usted y hasta el último tiene el mismo espíritu que yo tengo. ¿No le gustó? ¿Qué quiere que le haga? O sea, cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos el mismo espíritu. Entonces tenemos que tener presente que este espíritu que obró en nosotros es el mismo que ha obrado en su hermano que está al lado suyo. El mismo espíritu que le anima a seguir adelante esta carrera de fe y de paciencia es el mismo que lo anima a él. O sea, no son varios o diferentes espíritus, sino uno solo. Y esa realidad es más poderosa que cualquier diferencia existente entre usted y cualquier miembro de la iglesia. O sea, tenemos y debemos tener el mismo espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego Pablo dice, tenemos una misma esperanza. La esperanza de nuestra vocación o llamamiento. Y cuando habla de esto, Pablo se refiere entonces a la meta que tenemos. El objetivo colocado frente a todos los creyentes. Y ellos serán recogidos. Cada creyente será recogido de este mundo para ser llevado a la presencia de Cristo. Este evento, por supuesto, Tito lo llama, o Pablo a Tito cuando le escribe, le dice que es la esperanza bienaventurada. Eso es lo que estamos esperando nosotros, esa esperanza bienaventurada. Déjame cerrar con este mensaje. Luego dice que hay un solo Señor. Este Señor es el Señor Jesucristo. O sea, Él es nuestro Señor, en el sentido que habiéndonos comprado le pertenecemos. Él es nuestro dueño, que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Y nosotros debemos aceptar su señorío y reconocemos que es nuestro libertador, es nuestro soberano. O sea, nosotros confiamos en Él, le obedecemos, nosotros le amamos y también nosotros le adoramos. ¿Sabe? Es difícil creer que dos creyentes puedan decir que obedecen al mismo Señor y sin embargo no sean capaces de andar en unidad. Aquí es donde hacemos cortocircuito en nuestra mente, porque no nos cabe en la mente cómo es posible que podamos estar separados. No podemos andar en unidad si tenemos el mismo Señor. Pablo agrega y dice una sola fe. Se refiere entonces que el cuerpo de la verdad, llamado en Hechos 2:42 la doctrina de los apóstoles, cuando esta es negada, se producen divisiones. Entonces tiene que haber una base, tiene que haber un fundamento para que se produzca la adhesión de los creyentes, y esa base es la doctrina correcta, la doctrina de los apóstoles. Todos compartimos la misma fe, creemos y descansamos en las mismas verdades para nuestra salvación eterna. Recuerde usted que Judas escribe y en el capítulo 1 versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, la iglesia primitiva reconoció que había un cuerpo, que había una doctrina básica, y que ellos enseñaban y guardaban, y al mismo tiempo encomendaban a otros para que ellos guardaran esa doctrina. Ahora, los creyentes pueden diferir en algunos asuntos de interpretación, en la práctica eclesiástica, cómo se realiza el culto, cómo se hace, qué sé yo, pero todos los creyentes verdaderos deben estar de acuerdo en cuanto a la fe. Y hermano querido, separarse de la fe es crear desunión en el cuerpo de Cristo, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dice también que hay un solo bautismo.
todos, absolutamente todos, compartimos el mismo bautismo. Así como hay un solo Señor que debe ser obedecido, adorado, exaltado, y una sola experiencia de fe que trae, por supuesto, a las personas a la unión, esa fe salvadora, a través de ese Cristo que nos salva. Así también hay una sola ceremonia externa por medio de la cual los creyentes confiesan públicamente su fe. Todos hemos sido bautizados con el mismo bautismo. La pregunta sería entonces, ¿cómo puede ser que estos cristianos que declararon a través del bautismo su muerte al pecado, su total entrega a Dios y su completa identificación con el pueblo de Dios, ahora vivan desunidos unos de otros, como si fueran miembros del clan enemigo? ¿Cómo es posible que suceda eso? Pero déjeme terminar. Pablo dice: tenemos un solo Dios y Padre de todo. A Pablo le gusta enfatizar que Dios es Padre. Aquí es entonces evidente la maravillosa unidad de los creyentes en la familia de Dios, porque Dios está sobre todos, actúa en todos y a través de todos. O sea, somos hijos de la misma familia, esa familia que amamos, esa familia que servimos, y juntos servimos al mismo Padre. Así que debemos ser capaces de andar en unidad, como una familia terrenal. Los diferentes miembros tienen que dar, recibir, a fin de guardar la unidad amorosa en el hogar. La familia celestial de Dios debe hacer exactamente lo mismo. La oración que Jesús enseñó comienza, ¿recuerda usted? Padre nuestro. No inició con Padre mío, Padre nuestro. O sea, debemos notar, hermano querido, que este pasaje nos muestra entonces la enorme importancia de la unidad de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y lo lleva a escribir entonces de ello, porque la unidad es esencial para la salud espiritual de la iglesia y para el desempeño del ministerio en el mundo en que estamos. Por esta razón entonces Satanás ataca tan vigorosamente, tan fuertemente la unidad entre los creyentes. Nos ataca constantemente. Y es por eso que le recalcamos una y otra vez a los hermanos que si nosotros como cristianos no velamos por la unidad de la iglesia, seremos instrumentos en las manos del diablo. Aquí, hermano, es necesario entender que la división no es, hermano querido, un virus que viene de afuera. La división es un cáncer que se genera dentro, y esto no es algo externo. Pero nadie nos va a dividir desde afuera. La división es el producto de hermanos y hermanas que se prestan para ser instrumentos del diablo, porque se han apartado de la fe y han dejado la comunión con Dios. Por eso necesitamos urgentemente entender lo que Pablo nos enseña en todo este capítulo y poder comprender en el día de hoy que debemos vivir para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tiene su propio conflicto, su propio problema. Hablo de problemas personales, pero somos parte del mismo cuerpo y no podemos permitir que esos problemas personales dividan la obra de Dios o dividan el cuerpo de Cristo, porque el Señor nos demanda que nosotros debemos vivir adecuadamente para la gloria de Dios. Yo no sé cuántos problemas has enfrentado en tu vida como cristiano. Yo no sé cuántas veces has vivido situaciones difíciles o complejas. Y yo no sé ni siquiera lo que estás viviendo hoy día. ¿Cómo te estás enfrentando a esta lucha constante en donde el enemigo lo único que quiere es destruir? Recuerda que Satanás vino a robar, matar y destruir. No tiene otra finalidad él.
Pero el Señor, a través de su espíritu, a través de su iglesia, a través de su cuerpo, a través de lo que Él quiere hacer, a través de los dones, a través del fruto del espíritu, quiere que la iglesia se mantenga unida y quiere que entendamos que somos parte del mismo cuerpo, del mismo espíritu, del mismo Dios, del mismo Salvador, la misma salvación, el mismo bautismo, la misma fe. Por lo tanto, debemos mantenernos unidos, no importa cuáles sean los problemas que puedan estar sucediendo en nuestra vida, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, esperando que Dios nos ayude para poder llevar adelante la obra del Señor. Hay miles y millones de personas perdidas allá afuera, y usted y yo necesitamos ser el ejemplo consecuente de la unidad, del amor y de lo que Dios hace en la vida del creyente. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Mientras el grupo adora al Señor, yo quiero hacer este llamado al altar. Te aseguro que a nadie le es fácil vivir para Dios, porque nuestra lucha espiritual es fuerte. Y muchas veces, como dijimos al principio de este mensaje, que aunque Dios nos ha prometido todo lo que necesitamos para tener esta guerra espiritual y vencer y ganarla, muchas veces no lo hemos tomado. Hemos dejado de lado las armas poderosas que Dios nos ha entregado. Pablo escribe y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El enemigo quizás ha levantado una fortaleza en tu vida y no has podido derribarla, y cada día te presiona más y cada día te aleja más de Dios. Pero Él en esta mañana quiere fortalecer tu vida. Tú tienes el mismo espíritu que yo tengo. El hermano que está a tu lado tiene el mismo espíritu que tú tienes. Y quizás tú lo ves a él y dices: pero cómo está tan animado, cómo está tan contento, cómo está tan feliz este hermano, y yo no puedo ser feliz. Cómo esta hermana está tan feliz y yo no puedo ser feliz. Ella tiene el mismo espíritu que tú, y ese espíritu le fortaleció, y ese espíritu le levantó, y ese espíritu le animó, y ese espíritu está trabajando en ella porque le permite. Está trabajando en él porque se lo permite. Lo que necesitas hacer es permitirle al Espíritu de Dios que trate con tu vida una vez más, que comience a tratar contigo y comience a restaurar aquello que ha sido derribado, y que comience a levantar nuevas fuerzas en tu vida, para que tu comunión con Dios vuelva a ser no la misma, sino mejor que antes. El diablo ha venido para derribarte una y otra vez, pero Jesús viene hoy para levantarte y para animarte. No importa lo que estés pasando, tenemos la responsabilidad de unir al pueblo de Cristo, de ser la iglesia, de ser un solo cuerpo, y de esa manera, como estamos, no podríamos hacerlo. Necesitamos la guía del Señor, la dirección del Señor, la paciencia del Señor, la mansedumbre del Señor. Necesitamos en nuestra vida lo que la palabra de Dios en esta mañana nos ha enseñado: vivir para la gloria de Dios, vivir conforme a la vocación que hemos sido llamados, vivir como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que aunque somos azotados por diferentes vientos y nos han dado diferentes golpes en la vida y nos hemos muchas veces caído, pero el Señor nos ha levantado 1000 veces y seguirá haciéndolo. Y aunque el diablo ha tratado de derribarnos y destruirnos, el Señor ha estado allí. Pablo lo sintió, Pablo lo vivió, y dijo: aunque estemos derribados, no estaremos destruidos. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro ayudador.
Él es nuestra fuerza. Y solo Jesús puede hacer eso en tu vida y en mi vida. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.